Oración preparatoria. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con él un día en su gloriosa resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. En la primera estación meditamos y contemplamos este cuadro donde Pilatos condena a Jesús a morir. Jesús ha sido azotado y coronado con espinas. Ahora Pilatos injustamente lo condena a morir en la cruz. ¿Por qué un hombre que era justo, un hombre que todo el tiempo hizo bien, tuvo que sufrir todos los escarnios y esas humillaciones? Señor, haz que reconozcamos la injusticia de nuestros juicios para arrepentirnos de ello. Después de cada estación repetimos: Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Segunda estación. Adoramos-te, Cristo, y bendecimos-te, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Jesús acepta su cruz. Dan a Jesús la cruz para cargarla sobre sus sangrantes y magullados hombros. Él toma su cruz sobre sí, porque toma sobre sí todos nuestros pecados. Una vez más, Jesús, que era y sigue siendo puro, santo e inmaculado, se enfrenta al sacrificio más horrible de aquellos tiempos, a un juicio temerario, y es condenado a muerte, y ahora acepta también este sacrificio por el que caminará rumbo al monte Calvario y será contado entre los malhechores. Señor, sabemos que hemos hecho mal a otros, los hemos tratado con poco amor y con poca comprensión. Perdón, Señor, pequé, ten misericordia de mí, porque pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Aquí seguimos recorriendo este santo Vía Crucis, este ejercicio piadoso por todos y cada uno de los que están padeciendo en este momento por esta pandemia. Y también pedimos en este Vía Crucis por enfermeras, doctores, médicos, asistentes, afanadores, todos los que están limpiando y todos los que están haciendo aseo general para que nadie haya más contagios. Ofrecemos este Vía Crucis humildemente pidiendo perdón al Señor por nuestras ofensas. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Jesús, debilitado por su sufrimiento, tropieza y cae en el camino al Calvario. Lucha y se levanta a pesar de sus penas y continúa hacia su muerte. Nosotros deberíamos detenernos en esta tercera estación y contemplar el rostro sangrante de Cristo, la debilidad de su cuerpo. Ya no es aquel mismo fuerte que se paraba y anunciaba y predicaba y que pasó haciendo tanto bien. Ahora la muchedumbre lo abofetea, lo escupe, lo insulta, pero aún en esta primera caída, él saca fuerzas de su debilidad e intenta levantarse, ponerse de pie y seguir su camino rumbo al Calvario, donde él sabe lo que le espera. Señor, al ver a un hermano caído, lo ayudaré y no me burlaré de él. Perdóname por no haberlo hecho hasta ahora. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Jesús, en su camino al Calvario, ve a su madre. Ambos están heridos por el dolor. Su amor por él solo lo excede el amor y la preocupación que él siente por ella.
Nosotros, en nuestra vida ordinaria, ¿cuántas veces tal vez tenemos esos encuentros con nuestra Madre terrenal también, pero cómo la tratamos? María hubiese querido salvar a su hijo de aquel suplicio al que él se había entregado por amor, pero la voluntad del Padre era otra. Única y exclusivamente en aquel encuentro intercambiaron esas miradas de amor y de compasión el uno para el otro. Por eso hoy nos enseña este encuentro de la unidad, de la fraternidad y de que nos necesitamos el uno para el otro. Señor, muchas veces no hemos querido y no hemos sabido amar a los que sufren. Perdón. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Quinta estación. El cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Jesús se está debilitando. Temiendo que no sea capaz de seguir, sus verdugos obligan a Simón el cirineo a cargar su cruz. Simón de Cirene, el que se nos narra en esta estación, era un hombre que venía del campo y iba entre la multitud, y como muchos de nosotros, que somos cobardes ante las injusticias que se cometen en todo el mundo, preferimos ir escondidos entre la multitud, y a este hombre lo sacan y lo obligan a cargar la cruz. Ojalá que nosotros los cristianos, los que nos decimos cristianos, no tengamos esa cobardía y ese miedo, y que en estos días salgamos no a ayudarle al Señor a cargar su cruz, sino a aquellos cristianos que se encuentran dolidos en su corazón, perdidos en su nada. Seamos el consuelo para ellos y le ayudemos a cargar su cruz como Simón de Cirene, pero no porque no le imponen, sino por amor al hermano, al prójimo, al necesitado. Pero cuántas veces hemos dejado solos, Señor, a nuestros hermanos con sus penas. Perdónanos, Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Sexta estación. El rostro de Jesús está bañado en sudor y sangre. Verónica, movida por la piedad, limpia su rostro con su velo, y la imagen de su divino rostro queda impreso en la tela. Una de las mujeres de entre la muchedumbre, con la valentía que se la caracterizaba en aquellos tiempos, sale de entre la multitud y, burlando a las autoridades y las guardias de los fariseos, se atraviesa entre la muchedumbre y va y enjuga el rostro del Señor. Esta mujer valiente llamada Verónica debe de ser para nosotros un ejemplo a seguir en las circunstancias de nuestra vida cristiana o en el tiempo actual en el que estamos viviendo. Señor, por todas las veces que hemos sido ingratos con los que nos han ayudado en nuestras dificultades, perdón, Señor. Y también recordando en el ejercicio del Santo Vía Crucis y Piadoso, en que nosotros tenemos la obligación de orar por todos aquellos que están tratando de encontrar una vacuna para esta epidemia. Levantamos nuestros brazos al cielo para continuar orando por todos ellos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae otra vez bajo el peso de la cruz. Sus verdugos lo levantan y lo obligan a seguir hacia el Calvario. Hagamos un pequeño momento de reflexión en esta segunda caída de Jesús. Nosotros muchas de las veces
Vivimos cada Via Crucis viviente como si fuera un show más, pero no se trata de eso, ni se trata de una película, sino es el recuerdo de la vida, de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda caída, nosotros deberíamos también de estar conmovidos. ¿Por qué? Porque Jesús sigue sufriendo. Jesús aún tiene que levantarse, sacar fuerzas de su humanidad sin perder su divinidad para mostrarnos que el sufrimiento tiene valor, y ese sufrimiento tiene su valor cuando se es una ofrenda total y agradable a Dios. Y en esta segunda caída, al levantarse, nos enseña que no nos debemos desanimar ante las adversidades que tenemos en nuestra vida, ante los obstáculos que se nos presentan y ante las luchas que tenemos que vivir con el día a día. Por eso, Señor, muchas veces por nuestro orgullo nos hemos creído capaces de seguir solos, despreciando así la ayuda que otros quieren prestarnos. Te pedimos perdón. Perdón, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Jesús está tan mayugado y sangrante que las mujeres de Jerusalén lloran cuando lo ven. Él les dice: no lloréis por mí, sino por vuestros hijos. En esta octava estación elevamos nuestras oraciones y plegarias por todos y cada uno de aquellos que han sido infectados con esta mortal enfermedad del COVID-19, que sientan que Jesús es el que está al lado de ellos en estos momentos difíciles. Y también oremos por nosotros, que aún estamos aquí y que también estamos a la espera y con ese miedo y con ese temor y con esas inseguridades, pidiendo a Dios nuestro Padre que así como consoló a las mujeres de Jerusalén, Él sea el consuelo para todos los enfermos en los diferentes nosocomios o hospitales o clínicas móviles o buques hospitales que se han movido por todo el mundo para poder controlar esta epidemia. Pidamos humildemente a Jesús que Él sea nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro médico y nuestro sanador. Aunque Él va sufriendo con la cruz cargadas, aún saca fuerzas de su humanidad y de su divinidad para darle palabras de consuelo a aquellas mujeres que salen a su encuentro. Pidamos al Señor la humildad. Señor, por tantas veces que no hemos tomado en serio el dolor de los demás y por tantas veces que solo hemos considerado nuestras penas, perdón, Señor. Señor, pequé, ten misericordia de mí, pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Jesús, débil y exhausto, cae por tercera vez. Aunque difícilmente tiene fuerzas para moverse, es obligado a caminar más deprisa. En esta tercera caída de Jesús vemos verdaderamente cómo Él, aunque siendo Hijo de Dios y divino, nos enseña también en su humanidad que Él puede caer, pero aún así, haciendo arrojo de su humanidad, divinidad, se levanta una vez más para enseñarnos que no debemos quedarnos caídos y tirados a la vera del camino, sino que debemos de continuar en nuestro caminar cristiano cada momento de nuestra vida y seguir hacia adelante. Por eso, que no nos detenga nada y que no tengamos temor a nada, que no tengamos miedo a nada, porque Jesús mismo nos está dando esta fuerza para seguir nosotros hacia adelante. Jesús, Señor, por todas esas veces que te hemos dejado tirado, al no querer ayudar a nuestros hermanos, perdón, Señor, perdón. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús ha llegado a la cumbre del Calvario, el lugar de su ejecución. Al despojo de sus vestiduras abre nuevamente sus sangrantes heridas. Aquí nosotros miramos cómo Jesús es entregado a la ignominia, a la deshonra y a la vergüenza, y más que nada de sentirse despojado de sus vestiduras, un ser tan divino que nosotros hemos desgarrado, que nosotros seguimos cada vez desgarrándolo y despojándolo también por nuestra ambición, nuestro orgullo, nuestra soberbia y toda clase de pecado. Por eso, hagamos este santo ejercicio del Vía Crucis con toda humildad, pidiéndole a Dios que suavice nuestros corazones para alcanzar clemencia en esta pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo. Y también elevamos nuestras oraciones por todos aquellos que luchan contra ella. Humildemente le suplicamos al Señor que nos perdone por todas esas veces que no hemos querido despojarnos de los que nos aparta de Él, especialmente nuestro pecado de la lujuria, de la gula, de la no templanza, de a veces de la flojera, de la pereza, del decir no tengo tiempo, cuando en este momento tenemos todo el tiempo para estar en oración continua. Que el Señor pues nos dé el don de la humildad y de la perseverancia. Señor, pequé, ten misericordia de mí, pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Jesús ha llegado a la cumbre del Calvario, el lugar de su ejecución. Al despojo de sus vestiduras abren nuevamente sangrantes heridas. Jesús es arrojado sobre la cruz. Sus verdugos violentamente estiran sus miembros y los clavan al madero. Aquellas manos que se le habían pasado haciendo el bien, hoy son sometidas a las heridas de los crueles clavos y martillazos. Aquellos pies que habían recorrido Galilea, Samaria, Judea y todos aquellos lugares donde él predicaba, hoy son sujetados al mástil del madero de la cruz, a esa muerte ignominiosa. Por eso, mis queridos hermanos, en este momento, cuando Jesús es clavado en la cruz, hagamos una pausa en nuestras labores cotidianas, una pausa en nuestros quehaceres, una pausa en lo que pasa a nuestro alrededor, una pausa en todo aquello que quita nuestra atención, en este mundo falaz en que vivimos, en que nos ofrece diversión mundanal y desencanto, porque lo único que trae este mundo es perversión total. Por eso, aquí nosotros seguimos clavando a ese Jesús humilde nazareno de Galilea, que vino a mostrarnos su amor infinito para cada uno de nosotros. Señor, pecamos, ten misericordia de nosotros. Adoramoste, Cristo, y bendecimoste, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Jesús es crucificado. Después de 3 horas de su agonía y pena, Él encomienda su espíritu a su Padre e inclina su cabeza y muere. En este momento, hagamos, si es posible, arrodillarnos por respeto, porque Jesús ha muerto en la cruz. Es un momento de tristeza, de luto, de duelo, de dolor. ¿Quién no se conmueve ante la muerte de su ser más querido? Cuando se muere tu hijo y lo tomas tú en tus brazos, cuando se muere papá o mamá o el hermano, ahí estamos nosotros llorándole lágrimas. Y aquí que nuestro Salvador muere, parece que pasara desapercibido o de noche. Y ahorita
que tenemos esa ansia y esa necesidad de Dios, es el momento de decir: perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Recordemos esa palabra que Jesús dice cuando muere en la cruz. Era cerca de las 3 de la tarde y toda la tierra se cubrió de gruesas sombras como si fuera de noche, y el velo del templo se rasgó por la mitad, y en ese momento se escucha: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, por todas esas veces que nos hemos olvidado de la otra vida, ahogados en las penas de la de acá abajo, perdón. Perdón, Señor, ten misericordia de nosotros. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Adoramoste, oh Cristo, y bendecimos-te, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. 13ª estación. Jesús en brazos de su madre. El cuerpo sin vida de Jesús es bajado de la cruz por sus discípulos José y Nicodemo. Tiernamente ellos lo colocan en los brazos de su doliente madre. Queridos hermanos, cuando nosotros hemos sentido la cercanía de un ser querido que se nos escapa de nuestras manos como el aire se escapa, ¿qué sentimos nosotros? Ese dolor, esa soledad, esa angustia de que no podemos hacer ya nada, de que todo está cumplido. Si nos ponemos en el lugar de su Santísima Madre, ¿cuál sería nuestra actitud en este momento? Verdaderamente de admiración, porque toda su vida de ella fue una entrega, un sacrificio. Desde cuando dijo sí sin medir las consecuencias, en el sí total de la entrega de su voluntad, de ser el tabernáculo primero que recibiera el Espíritu Santo infundido en ella, y así se engendrase ese Hijo divino que hoy le entregan destrozado, desfigurado, ensangrentado, coronado de espinas, traspasados por los clavos. El profeta Isaías nos dirá después que este hombre ya no parecía ni hombre, ya no tenía apariencia humana. Imaginemos esa escena, cómo está su Santísima Madre hoy recibiendo aquel niño pequeño que ella vio crecer, que vio jugar, que vio hacer tantas cosas maravillosas, y ahora lo recibe en sus brazos muertos. Seguimos en oración en este piadoso ejercicio. Misericordia, Señor, hemos pecado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. 14ª estación. El cuerpo de Jesús puesto en el sepulcro. El cuerpo de Jesús envuelto en una mortaja y colocado en el sepulcro. En un sepulcro cercano de un amigo, ponen una gran piedra y se van. José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en una sábana limpia y lo pusieron en un sepulcro que José tenía allí, mientras los varones procedían a la sepultura. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas, llena de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría, como él mismo había dicho. En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro, y cuánto simbolizan. Señor, por las veces que se nos ha olvidado, como a los discípulos de Maús, es necesario pasar por todas esas cosas para entrar en la gloria. Te pedimos perdón, Señor, en este momento en que tú estás siendo puesto en la sepultura. Queridos hermanos y hermanas,
Sigamos orando pues a través de las diferentes plataformas y de los medios de comunicación para nosotros poder seguir orando. Hermanos, hemos llegado al final del Via Crucis, ejercicio piadoso en este momento. Vamos a hacer la oración por el Papa para ganar la indulgencia parcial o la indulgencia plenaria. Dios nuestro, que ante tu providencia quisiste fundar tu iglesia sobre la roca de Pedro, el jefe de los apóstoles, mira con bondad a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y ya que lo has constituido sucesor de Pedro, concédele que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad en la fe y de la comunión en el amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.